con mi esposa diferentes cosas. Estamos ahí en un proyecto que estamos armando para nosotros como familia, y eso incluye tener contacto con personas de diferentes países. Ahora hay mucha facilidad por esto en las redes, pero también hemos conocido personas de diferentes países aquí en Guadalajara, y entonces de repente dices, híjole, qué tan difícil, qué tan diferentes son las culturas, y al final es el mismo mensaje. Al final es maravilloso hablar de esto, y que a todos les puedes hablar y a todos les puedes decir. Entonces, en oración llegamos al tema de hoy, que es el tema de la gracia, y lo hemos titulado algo así como ¿qué es más importante, la gracia, la fe y las obras? No sé si es el título más correcto o simplemente la gracia. Al final vamos a desarrollar, y creo que cada uno vamos a ir descubriendo lo que Dios quiere que nos quedemos el día de hoy. Entonces, quiero recordar lo que mencioné al final de la semana pasada, en el mensaje de la semana pasada. Hice un comentario en relación a los varones dentro de la comunidad de creyentes, de hijos de Dios, porque es bien importante que retomemos ese valor de liderazgo, los varones, que de repente se nos ha olvidado, de repente lo hemos dejado de lado y damos por un hecho que está bien, o se lo dejamos a las damas, a las esposas, ¿sí? A las chicas muchas veces. Y no es correcto. Bueno, no es que no sea correcto, al final todos apoyamos, pero lo correcto es que seamos los varones los que lideremos. Cosa curiosa, a nivel jóvenes, sí los varones muestran mucho empuje, pero luego ya pareciera como que nos casamos y como que se nos olvida que tenemos que cargar también con eso, y no debiera ser. Entonces quiero hacerles un llamado a que hoy particularmente los varones tomen este mensaje, lo entiendan, lo digieran, logren el discernimiento para que lo pongan a trabajar. Me acuerdo mucho de una película que se llama Reto de Valientes. En la parte final, no voy a decir como para quien no lo haya visto, pues para que la vea. Está muy bonita la película. A mí en lo particular me impactó muchísimo esa película, se llama Reto de Valientes. Pero hay una parte cerca del final donde una persona dice, quiero la gracia de Dios en mi vida, en mi casa. ¿Qué hombre no la quisiera? De verdad, cuando lo dijo me puse, más otra vez, de verdad, me pongo hasta chinito de la emoción cada vez que vuelvo a ver esa escena. Además, tengo esa escena grabada en mi teléfono para verla de vez en cuando, porque me hace muy poderoso el llamado a los varones. De hecho, esa película está muy encauzada hacia los varones. A mí en lo particular me hizo mucho saber qué es lo que tenía que hacer yo en mi casa, para enseñarle a mi hijo el rol que le va a tocar en su vida. Y me afectó mucho, pero esa palabra, esa frase que dice, quiero la gracia de Dios en mi vida, en mi casa. ¿Qué hombre no la quisiera? Bueno, hoy vamos a platicar qué es eso, qué es la gracia, qué es lo que nos puede ayudar, qué es lo que nos va a servir. Y quiero decirles que hay tres pilares en nuestra relación con Dios, con el Creador. Hay tres pilares. Uno, obviamente, es la gracia, otro es la fe, y otro es lo que hacemos nosotros, que vamos a denominarlo hoy como obras, para decirlo de una manera, pero se refiere a toda nuestra obediencia, el hacer, el ayudar, el amar al prójimo, es todo lo que hacemos. Y para entender cómo funciona cómo juegan estas tres variables que son las obras, la fe y la gracia, se lo voy a poner con un pequeño ejemplo. Ya saben que me gusta poner ejemplos medio simples y a veces medio tontos, pero la verdad es que los ejemplos simples hay veces facilitan el acceder a un conocimiento o a un entendimiento más alto. Imaginen a un granjero que va a sembrar, ¿qué le gusta? Jitomate. Entonces, el granjero pues va y trabaja la tierra, la prepara, le pone lo que le tenga que poner de nutrientes para lo que es la tierra, después prepara los surcos, mete las semillas, y entonces se sienta a esperar a que llegue la cosecha. De vez en cuando la riega, y si no, pues con los temporales se riega, le da la limpieza, además hace lo que sea necesario, y confía en que va a crecer este tomate y que va a llegar un momento en el cual pues, lo va a cortar para hacer su ganancia, su trabajo, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida estas tres variables en este ejemplo? Las obras es lo que hacemos. Nosotros tenemos que hacer lo necesario que se nos pide, como el caso del granjero, que es sembrar, hacer los surcos y preparar y todo esto. Eso son las obras, es nuestra disciplina, nuestra obediencia. Él tenía la esperanza, la fe en que iba a crecer.
sabía o confiaba en que ese tomate, que era una semilla, iba a crecer, se iba a desarrollar. Esto es la fe. Que el jitomate se desarrollara y creciera, que lloviera, esto lo puso Dios. Esto es la gracia. Tú haces cosas y confías que van a suceder, pero al final esto es lo que te toca a ti. Tú trabajas con esto, que es tus obras, tu obediencia, tu disciplina, y trabajas tu fe. La hemos platicado aquí, la volveremos a tocar, que la fe no es algo que te cae, es algo que tú tienes en un grado cuando naces, pero tú tienes que trabajarlo para desarrollarlo, para crecerlo. Entonces, tú vas a trabajar en las obras y vas a trabajar en la fe. Tú tienes que desarrollarlo. Pero el que suceda lo que tú estás esperando que suceda, tú no puedes hacer absolutamente nada para que llueva, tú no puedes hacer absolutamente nada para que le dé sol y crezca la planta. Tú no formas parte de este proceso. Formas parte del proceso hasta ese momento. E inclusive, por fe, confías que va a suceder. Pero la gracia es lo que sucede externo y hace que crezca. En nuestra vida, en nuestro proceso para llegar a ser llamados hijos de Dios y alcanzar la salvación. Salvación se refiere a que vamos a ser salvados de este mundo para vivir en libertad total por la eternidad con nuestro Creador. Por eso le decimos salvación. ¿Sí? Tú vas a confiar en Él, vas a creer en Él, vas a estudiar. Es fe. Tú crees realmente que Él te va a salvar. Tú crees realmente en la promesa que se te dio. Tú crees firmemente que Él es el creador de todo, que Él es el dador de todo y que tiene un perfecto control sobre todo. Tú lo crees. Sin embargo, tienes que hacer cosas. ¿Como qué? Como amar a tu prójimo. Amarlo a Él por sobre todas las cosas, amar a tu prójimo. Y el amar a tu prójimo incluye, pues, cumplir toda la serie de mandamientos que tenemos. Son, no sé cuántos, 300 y tantos mandamientos que vienen en la palabra. Todos los tenemos que cumplir. Sabes que están, sabes que existen. Y lo tienes que hacer. Nuestra naturaleza nos va a llevar a cometer errores, ya sabemos, las fallas famosas que se llaman pecado. Pero tú haces lo que te toca hacer y confías, por fe, que entonces vas a ser salvo. Si haces las cosas y tienes fe. Pero vas a ser salvo por decisión de Él. Él te pidió que tuvieras fe y Él te pidió que cubrieras ciertos mandamientos. Pero la salvación la da Él. Tú no puedes obtener la gracia porque la gracia no es tuya, no es algo que puedas ir a comprar. No se obtiene logrando 20 días consecutivos de fe, logras un gramito de gracia. No, es a ti te toca hacer estas dos y Él te va a poner sin ninguna limitación. Decía en el canto, dice, tu amor me envuelve, me sostiene sin condición. A eso se refiere, que la parte de Él ya está puesta. Lo que tenemos que trabajar es lo que nos toca a nosotros. Vamos a hablar primero un poquito de lo que son la fe y las obras. ¿Qué son cada una? ¿Cómo juegan en esto? ¿Cómo nos van a ayudar para que la gracia sea complementaria de lo que hacemos? ¿Cómo es que lo envuelve y lo sella y lo hace una cosa homogénea? Vamos a hablar primero de la fe y las obras. Que para los que han leído la Biblia, para los que han estudiado, para los que han estado dando seguimiento a través de las congregaciones o inclusive hasta en su casa, saben que hay dos pasajes o dos partes de la Biblia muy marcados que hablan de esto. Una parte es con Pablo y una parte es con Santiago, porque Pablo hace un comentario en el sentido de que la fe es la que nos justifica, es la que nos hace justos, es lo que cierra completamente nuestra confianza. ¿Se acuerdan que al decir justificados hablamos de confianza total, de entrega al Señor? ¿Sí? Y que decía que la justificación viene por la fe. Pero luego Santiago dice que necesitamos hacer obras, entendiendo las obras, la disciplina, el seguimiento, el ser obedientes a las instrucciones, hacer las cosas que se nos piden. Entonces vamos a leer algunos versos que hablan de estas dos cosas para saber que no están peleados, sino muy al contrario, se complementan y nos hacen más fuertes. Ya que entendamos esto, entonces entenderemos, platicaremos cómo la gracia juega con eso, ¿va? Los invito a que me sigan ahí en Romanos 3:28, por favor. Voy a estar dando unos brincos a través de los diferentes libros, porque el tema de hoy es
guiado por el concepto, no por los libros. La semana pasada fue al revés, nos fuimos sobre los libros de Reyes para hablar de Elías. Hoy hablamos de un concepto que es, tres conceptos que es la gracia, la fe y la fe. Vamos a leer en Romanos 3:28, dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. La ley se refiere a la ley que presentó Moisés, ¿sí? Al pacto, lo que conocíamos en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo lo que está tratando de hacer es decir, el cumplimiento de las acciones por el mero cumplimiento no es suficiente. Es porque tú creas, confíes y le entregues tu corazón y tu alma a Dios, es por lo que vas a llegar a la salvación. ¿Sí? Santiago hace un complemento más adelante, físicamente tiempo más adelante, y también en el orden de la Biblia, Santiago viene casi hasta el final en el libro, y él hace una aclaración, que creo que es bastante interesante. Vamos a Santiago 2, primero vamos a leer del 17 al 18, que dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Aquí pareciera como que está diciendo exactamente lo contrario de lo que dijo Pablo. No me digas que por pura fe la vas a librar. Cuando Pablo dijo es por la fe y no por las obras. Entonces aquí pareciera, y de repente los que no son creyentes de fe, o hijos de Dios, o no sé qué término utilizar, no me gusta usar mucho el término cristiano, pero vamos a utilizarlo hoy, el concepto, a lo mejor me entienden más fácilmente. Quienes no son cristianos, agarran estos dos versos, los dos que acabo de leer, Romanos 3:28 y Santiago 2:17, para decir, no que no se contraponían las cosas en la Biblia, no que no había cosas que se cruzaran, ahí está. ¿Ya ves cómo si se llevan ahí Santiago y Pablo se están jugando a las guerritas conceptuales? Pero hay que recordar, y esto es un consejo para quien no lo haya escuchado anteriormente, curiosamente lo estaba platicando con mi hija de una persona que le hizo un comentario en días pasados, que no podemos hacer todo un entendimiento por un verso en la palabra de Dios. Tenemos que ver todo lo que dice, o el libro completo, o al menos todo el capítulo, porque los capítulos, acuérdense que cuando escribieron los libros de la Biblia no se pusieron los autores, capítulo 2, verso 1, la verdad es que no lo hicieron. Ellos escribieron lo que Dios le dio de iluminación para escribir, y ellos pusieron a escribir. Fue más adelante que hicimos esta segmentación para poder acceder a conceptos, ¿sí? Sin embargo, no puedes agarrar un solo concepto y de ahí determinar una verdad. Muy al contrario, los que están estudiando, los que estamos estudiando y tratando de encontrar mayor profundidad, discernimiento y alcanzar sabiduría, lo que hacemos es, agarramos eso y como les dije la otra vez, que eso me enseñó el pastor Rogelio, decía, a ver, tienes una versión de la Biblia y tienes otra, y luego aparte hay un contexto histórico, y luego aparte hay libros que no forman parte de la Biblia que hablan de lo que estaba sucediendo, para entender qué quiso decir el autor, porque la inspiración de Dios es esta y el autor escribe, pero no deja de tener su estilo personal, su utilización de palabras. No es menos verdad, porque sigue siendo la inspiración de Dios, pero ciertamente pues tiene su perfil personal al momento de escribir. Entonces, si quieres entender exactamente qué es lo que quería decir el autor, pues entonces te haces de varias herramientas. Entonces, por si alguna ocasión les llegan a decir, oye, es que ahí están peleados, no, hay que leer completo. Entonces, yo quise hacer esto. Primero leí Pablo, Romanos 3:28, y yo lo hice en Santiago 2:17 y 18, porque dice, en el 17 lo vuelvo a leer, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Lo que está diciendo Santiago es, mi fe, tú la puedes ver por lo que hago. Es decir, no hago las cosas para obtener fe, sino hago las cosas porque tengo fe en lo que me pidieron. Tengo fe en la promesa, tengo fe en que si me lo pidieron fue para algo. Tengo fe en que estas instrucciones van a ayudar a mi espíritu a encontrar el espíritu de Dios, que somos de Él, pero el problema es que muchas veces en nuestro libre albedrío no entendemos que tenemos que buscarlo para que estén juntos, ¿sí? Entonces, Santiago lo que dice es, no es que no le dé validez a lo que dijo Pablo,
Pero si yo hago muchas cosas, no es que no tenga fe, es que mis obras son el resultante de mi fe. Entonces, cuando tú alcanzas ese grado de, se llama conocimiento, entendimiento, discernimiento, en el entendimiento, vamos a 1002, y sabes de qué estamos hablando, entiendes claramente aquí a Santiago, que dice, es porque confío plenamente en que la palabra se va a cumplir, es porque no tengo problemas en ser obediente. Es como, en un ejemplo muy simple, y yo creo que lo han visto, la mayoría de los adultos han tenido un trabajo, o al contrario, en donde tienen un jefe, o al contrario, ustedes han sido jefes de alguien. Es muy común que tú tienes a una persona que es un líder, que da una instrucción y te convence de que hay que hacer cosas para llegar a cierto objetivo, y entonces la gente se pone a hacer cosas porque confía en ese fin y que el líder trae la idea correcta, y entonces aunque no te pidan cosas, las haces porque confías que vamos a un mismo lugar. En cambio, cuando tienes un jefe que no es no tiene una idea clara, o no es buena persona, no tiene valores, ni siquiera las instrucciones claras las quieres hacer o no las haces con ganas. Ciertamente las obedeces porque pues tu chamba a lo mejor. Pero en ese ejemplo es igual que aquí. Lo que está diciendo Santiago es, porque confío plenamente en el Creador de todo, porque confío plenamente en que Él ha de cumplir su palabra y la promesa que nos dejó, porque confío plenamente que cada cosa que me pidió es para mi beneficio, es que entonces yo hago las cosas. No las hago para sostenerlas, sino que las hago para mostrarlas. Si fijan que hay una enorme diferencia en hacer las cosas porque confío que son para bien, hago las cosas porque me dijeron que hiciera, ¿no? Quien no ha visto esto, entonces te va a decir, ay, sí, tengo que cumplir mis 10 mandamientos. Y hasta eso, es casi, y nomás 10, ¿eh? Las otras no los voy a hacer caso. Los otros 360 y tantos, 350 y tantos, no les voy a hacer caso. Me dijeron que eran 10. Y le fallo y todavía digo, bueno, pues es que soy humano. Pero no es el punto. El punto es, porque mi fe que me fue dada, yo la trabajé, la perfeccioné, la pulí, intenté crecer mi fe, yo creía en Dios, pero perfecciono mi fe, entonces las obras salen naturalmente. Entonces, si alguien les dice, oye, es que hay una contraposición en la Biblia, se los aclaro, no existe en ningún sentido, muy al contrario, los apóstoles, y ahorita voy a hablar de un tema particular de Pablo. ¿Cómo es que llega a este entendimiento? Y déjame decirle que ese pasaje es para mí el pasaje que más me gusta de toda la Biblia. Digo, todo es preciosa, todo es verdad, todo le hago caso, pero este particular me gusta mucho. Entonces les decía, leímos Santiago 2, 17 y 18, y vamos a leer ahí mismo, Santiago 2, el 21 y el 22. Dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Wow, su fe alcanzó la perfección por las obras que hizo. Se refiere a que fue tanta su fe que no tuvo ninguna duda en hacer las obras. ¿Se acuerdan que iba a entregar a su hijo? Al final Dios no lo ejecuta así, el proceso que iba a hacer. Entonces aquí dice Santiago, Abraham logró la perfección en la fe, ¿sí? Porque de tanta fe, de tan pura fe que tuvo, no tuvo ningún empacho en mostrarlo a través de sus obras. Por eso fue tomado por justo. Tener mucha fe sin manifestación de obras significa que algo no está perfectamente bien embonado, ¿eh? O hacer muchas obras porque soy buena persona y porque yo así le he hecho, pero no confío en todo lo que me dice la palabra y no lo hago con la vehemencia que mi Dios me pide, porque así me la ha mostrado Él a mí, tampoco es perfección. Estamos hablando de algo que está en desigualdad. Pero aquí estamos hablando de lo que hacemos nosotros, porque las obras, obediencia, disciplina, como ustedes lo quieran entender, y la fe son cosa nuestra. Nos fue enseñada, nos fue presentada, nos fue aclarada, pero nosotros la tenemos que seguir, nosotros la tenemos que hacer.
vamos a ver la otra mitad. La otra mitad es lo que Dios pone en esta ecuación para que sea perfecto. Hace 2 años, creo, tuvimos una velada con los jóvenes, ¿se acuerdan? Me pidió el pastor que platicara, que diera un mensaje. Y no recuerdo bien ni siquiera el tema del mensaje, pero les puse un ejemplo que decía, la salvación funciona así. Hagan de cuenta que ustedes están en un centro comercial y tienen que llegar a la planta de arriba. Ahí está una escalera eléctrica. Entonces, tú tienes que atravesar todo el centro comercial, toparte con gente, darle vuelta a las banquitas, y llegar y pararte hasta aquí. Y el otro 1% lo va a poner él, que es lo que necesita. Tú le vas a meter, pero tú lo tienes que hacer. Aquí funciona igual. Nosotros vamos a poner la fe primero, que va conjunto con las obras, o sea, no va antes ni después, o sea, van pegados porque una es la manifestación de la otra. Pero entonces falta el último tramito. Es, digamos, el sello que hace que sí caigas en la condición de ser salvo, que es la gracia. La gracia es un regalo de Dios. Es un regalo que no podemos medir. Es donde se manifiesta la grandeza de nuestro Dios, donde la maravilla de Él la alcanzamos a tocar sin saber cuánto es. Vamos primero a Hechos 11, vamos a leer el 22 y el 23. Repito, Hechos 11, 22 y 23 para quien guste anotar. Dice: lo voy a leer desde el 20 para hacer un poquito más de contexto. Dice: sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandó a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Lo interesante de este pasaje es, él escucha, Bernabé, y llega ahí a Antioquía y dice, vio las evidencias de la gracia de Dios. No vio las evidencias del trabajo de las personas, los que llevaron el mensaje y lograron que muchas personas se convirtieran al Señor. O sea, él no llegó y vio, qué buen trabajo hicieron ellos. Lo que él vio fue la gracia de Dios que acompañó el trabajo de ellos. Significa que estas personas, estos mensajeros, ya traían su fe y sus obras, que era compartir la palabra, la estaban realizando. Entonces llega Bernabé y lo que él observa no es a un grupo de gente con fe trabajando. Lo que él observa es la gracia de Dios permeando todo esto, envolviendo esto. Acordémonos de un principio muy básico. Todo lo que hacemos es por voluntad de Dios. Todo cuanto conocemos, todo cuanto alcanzamos, es por la voluntad de Dios. Todo cuanto disfrutamos es por su amor y su misericordia. Entonces tenemos que saber que no es el mensajero, lo dijimos también hace 2 o 3 semanas, no es el mensajero, el pastor, el predicador, no es eso. Lo fundamental es el amor de nuestro Dios. A mí me han visto decir, no de ahorita, de mucho antes también, de que partiera el pastor Rogelio, hablar de su trabajo, de cómo a mí en particular me maravillaba cómo simplificaba todo el mensaje en, pues ama a tu Dios porque es grandioso y maravilloso, y ama a las personas porque es la forma más sencilla de conocer el amor de Dios y manifestar el amor de Dios. Él lo simplifica muy simple. Y en alguna ocasión mi esposa me dijo, oye, ya lo mencionaste eso muchas veces, ¿no habrá alguien que pueda malinterpretar que le estás dando más importancia a lo que es el pastor Rogelio que al mismo Dios? Dije, bueno, espero no hacerlo, pero si fuera así lo voy a aclarar.
A mí me gustaba el trabajo del pastor porque nos aclaraba las cosas, pero él siempre dijo, lo importante es nuestro Dios. Él es el que tenemos que alabar, es el que tenemos que seguir, es el que tenemos que confiar en él. El pastor Rogelio era un mensajero, en mi opinión, un gran mensajero. Lo importante es el mensaje. Entonces, con esto que vio Bernabé, es más o menos lo mismo. Lo que él vio no fue la maravilla de hijos de Dios trabajando para lograr más hijos de Dios. Lo que él vio fue la maravilla de la gracia otorgada a ellos, tanto para los que hablaron como para los que escucharon, porque la gracia está en ambas partes de la ecuación. ¿Quién lo intentó y quién lo recibió? Por la gracia de él entendieron unos y los otros iluminaron sus palabras. Es por la voluntad de él, no por nosotros. La salvación no podemos lograrla nosotros. En Gálatas 2, 8, 9 se hace otra referencia parecida. Gálatas 2, 8 y 9. Dice Pablo: el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Acuérdense que Pablo, fíjense esto es maravilloso y yo creo que centra todo el mensaje. Pablo era un tipo muy instruido, quizá la persona más instruida en su tiempo, y a lo mejor todavía hoy, en el conocimiento. Y su fe era altísima. La cuestión es que él creía que lo que había entendido era lo correcto y confiaba en Dios que este era lo correcto. Pero siendo una persona tan poderosa de conocimiento, de sabiduría y de palabra, Dios lo agarra, literalmente un día lo agarra a medio camino y lo transforma su entendimiento. Esto lo van a ver en Hechos, un día hablaremos de todo ese pasaje porque está fabuloso. Lo agarra y dice: a ver, tú tienes un montón de fe y haces grandes obras basadas en la fe que tienes. No son las obras que yo quisiera, como el creador, pero están ligadas a tu fe. Te voy a dar mi gracia para que te abran los ojos. Entonces Pablo, todo esto dice: caray, no era en esta dirección, era en esta otra. Y cambia totalmente. La cuestión es que Pablo era líder de quienes perseguían a los que en ese entonces ya se les empezaba a decir cristianos, no por condiciones correctas, por eso es que no me gusta usar mucho el término cristiano. Era un valor negativo en la palabra. Entonces Pablo los perseguía. Entonces, obviamente, los apóstoles, Pedro, Juan y demás, cuando escuchan hablar de Pablo, en ese entonces era Saulo, pues le tenían así como que miedito, ¿verdad? Como que no lo querían cerca porque era doloroso tener a alguien así. Pero llega un momento en el que él dice: miren lo que me pasó, no los voy a perseguir más, muy al contrario, yo vengo a ayudarles. Y a mí me fue encomendada la misión de ir con los gentiles. Gentiles, entiéndase, todos los no judíos, para acabar pronto. Es tanta la gracia que recibe Pablo, que inmediatamente Jacobo, Pedro y Juan, al reconocer la gracia que había recibido, dicen: sí, tú eres igual que nosotros, un hijo de Dios que va a trabajar por él. Ellos ven en Pablo no a la persona, y mucho menos al perseguidor de los creyentes. Ellos vieron la gracia de Dios que actuaba sobre él, y con la fe que ellos tenían sabían que Dios tiene el poder de hacer eso. Tiene perfectamente el poder de hacer eso. Entonces, ellos ven la gracia de Dios actuando en Pablo, y no solo eso, ven la gracia de Dios de utilizar a Pablo como herramienta. Entonces ahora ya es Pablo, ya no es Saulo. Contaremos luego esa historia. Entonces dicen: sí, si Dios te encomendó a ti a trabajar con los gentiles, y dice aquí la palabra compañerismo, entonces somos iguales. ¿De acuerdo? No tomamos para acá. La gracia es la acción de Dios, el amor de Dios, la manifestación de Dios
a lo que a ti te toca hacer, que es trabajar con fe y hacer lo que te toca hacer. Entonces estás, como se dice vulgarmente, estás en estado de gracia. Y lo decimos de choro porque ni siquiera entendemos muchas veces qué significa y lo damos como que, ay, estás como que con un don especial. Pues fuera de broma, sí es así. Estás tocado por el amor de Dios, por la influencia de Dios, por su misericordia, por su llamado al amor. Estás tocado y estás siendo utilizado para algo. Está impresionante esto. ¿Cómo se manifiesta el amor? Más bien, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios en nosotros? Se manifiesta en dos formas, para irlas digiriendo un poquito más. La primera de ellas es que nos transforma lo que somos. Así como pasó con Pablo, puede pasar contigo, puede pasar con todos. En algún momento, los que me conocen a mí, les he platicado la historia de cuando yo sentí eso. La mayoría de los que hemos alcanzado el honor de aprender de esto ya de adultos, ¿te acuerdas perfectamente el día en el que realmente ese día Dios te agarró y te dijo, ¡pim! Porque estudiar la Biblia y venir a las congregaciones y decir, la verdad es que eso es muy humano y lo podemos hacer todos en cualquier momento. Pero hay un momento en el que tú sabes que ese día cambió completamente tu vida y no fue por ti. Vamos a ver qué dice Pablo en eso de la transformación. Este es el pasaje que les decía que a mí en lo personal me maravilla, me ha gustado toda la vida. Es 1 Corintios 15. Primera Corintios 15, voy a leer solo del 7 al 10, aunque hay más información ahí, pero vamos a leer del 7 al 10. Vamos a leer de una vez del 1 hasta el 10, porque tenemos que entender esta historia para saber en qué momento nos va a afectar a nosotros. 1 Corintios, vamos a leer del 1 al 10. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Lo que yo mismo recibí, ¿se acuerdan? Cuando Dios lo toca a él. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, aquí es lo importante, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Mencionamos ahorita. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es impresionante que Pablo dice varios mensajes aquí. Primera es, yo fui el último de los apóstoles. Acordándonos un poquito que el término apóstol se refiere a quien vio, quien fue testigo presencial. Por eso es que hoy no hay apóstoles. Los apóstoles fueron los que lo vieron y hablaron de él en su momento. Los demás podemos ser mensajeros o como ustedes nos quieran decir. Pero los apóstoles fueron ellos. No es que sean más, es que etimológicamente se refiere a los que vieron y que fueron testigos. Pero Pablo acepta ser llamado apóstol porque él recibió de Dios directamente el llamado, él en particular. Por eso él dice, siendo yo el último, sí, pues él no lo vio, él no estuvo con Jesús. Pero siendo el último, soy el más significante de los apóstoles, que ni merezco ser llamado así porque perseguía a la iglesia de Dios. Lo que les decía, él antes los perseguía, como parte del pueblo judío que creía que era lo correcto. ¿Sí? Entonces, hoy me siento mal y me siento que soy el menos de todo, porque yo inclusive hasta los perseguía, ya no diga los ignoraba, los perseguía.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Antes he trabajado más copiosamente que todos. Perdón, es que me sé la versión anterior. Hice una obra de teatro sobre la vida de Pablo cuando tenía yo como 18 años, 19. O sea que ya llovió hace 30 años. Y este verso todavía me lo sé de memoria. Entonces dice, es que no soy yo. No es mi trabajo, no es mi fe, no es todo lo que sé. Estás hablando del tipo más preparado de esa época diciendo, soy el más insignificante de todos. No porque se haga menos, sino porque entiende que la grandeza de nuestro Dios lo tocó y él no puede ni cerquita compararse con eso. Y él entiende que él solo es una ficha en el tablero. Él solo es un pequeño instrumento. Que a nivel humano tú puedes decir, wow, Pablo. Y en algunas iglesias lo exaltan como que, wow, no, pues que Pablo era, Pablo era igual que tú y que yo. Con una fe muy alta, con obras equivalentes a su fe, pero que Dios lo tocó con gracia. Y que fue lo suficiente humilde para decir, acepto, Señor, que me corrijas todo lo que yo tengo que corregir. Y voy a hacer lo que tú me pides. Este mensajito es para todos los adolescentes sobre todo, La humildad de reconocer que hay quien te puede enseñar y está presente en nuestros días todo el tiempo. Pablo, siendo por conocimiento el más alto de todos cuantos había en ese momento, aceptó claramente, ¿sí?, su tamaño en comparación con nuestro Dios. Pero dice, es por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué soy ahora? Un apóstol que va a ir a predicarle a los gentiles. Si lo ves en tamaño, en condiciones geográficamente, todos los demás apóstoles trabajaron con la parte de los judíos, el pueblo judío, que es un espacio pequeñito, y Pablo se agarra la mitad de Europa, una parte de Asia y una parte de África. No es que sea más o menos, eso fue su trabajo. Pero él dice, es la gracia de Dios. Así funciona la gracia de Dios. Entonces la gracia nos transforma, es la primera forma en la que se manifiesta, nos transforma, nos hace una persona distinta. Cuando alguien te diga, pues ¿qué te pasó? ¿Estás muy cambiado? ¡Qué padre! Tienes que estar feliz. Significa que sí hubo un toque de gracia en tu vida. De verdad, de verdad. Si eres de los que, no, ya te desconocía, andabas muy persinado, es que no lo lograste, es que nada más tuviste 15 días ahí. Pero Dios no juega, Dios toca y te toca la puerta, te pide que abras su corazón, porque Él está dispuesto a darte la gracia, porque eso siempre está. Otra vez, vuelvo al canto de hace rato. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Él te da su amor. Si tu fe no es suficiente y no está complementada con obras, no vas a poder ver la gracia que te está intentando dar. Es el tema, no la vas a ver. Y no se trata de que la veas físicamente, no vas a sentir ese cambio, por más que nuestro Dios esté. Vamos a 2 Corintios 12, adelantito. 2 Corintios 12. Y vamos a leer del 1 al 10. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gana con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Ese seguidor es el mismo, está hablando del mismo. Dice, conozco un seguidor que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Luego en el número 3 dice, y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe. O sea, hace la aclaración que él no se pregunta cómo o por qué sucedió esa transformación. Él solo sabe que sucedió y confía en esa transformación. Dice, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Está hablando en tercera persona del mismo, porque dice, ese hombre se refiere como si fuera algo especial, algo valioso. Y dice, es que como si fuera distinto por lo valioso, por el contenido de lo que tiene ese hombre. Y él dice,
yo no puedo compararme con ese hombre. Está hablando del mismo, ¿eh? Pero de mí no haré alarde, sino en mis debilidades. Sin embargo, no seré insensato si decidiera jactarme, porque estaré diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Importante. Otra vez. Él habla de todo lo que recibió, no manera de presunción, sino reconociendo que ese poder viene de arriba. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él dice, ¿entiende Pablo? Híjole, tengo la maravilla de haber recibido la gracia y la instrucción de mi Dios. Es tan alto y tan santo esto que no me siento digno. Pero el mismo Dios le dijo, no te preocupes si tú no te sientes digno. Cada vez que tú no te sientas así, estás en realidad siendo más fuerte. Ojo, es en la humildad y en el reconocimiento de la obra de Dios, es que somos personas poderosas, no ante nuestro Dios, sino ante la obra de Dios. Cuanto más humildes somos, no humildes, para que no se malentienda otra vez señalando muchas iglesias, oye, es que ustedes hablan de humildad, pero yo los veo que traen un carrazo. Humildad no significa ser pobre. Humildad es reconocer quién es el creador de todo. Humildad significa entender quién es el que nos da todo, nos enseña todo y controla todo. Eso hablamos de humildad. Y Pablo nos los aclara. ¿Sí? Y para que no me vaya a creer yo mucho, es que me clavó, una espina en el cuerpo. ¿A qué se refiere? Al pecado que tengo en mi cabeza, porque recordemos, y lo vimos aquí hace 3 semanas, el pecado no viene de afuera, el pecado está aquí, y tú lo dejas salir. Si tú permites salir, entonces se generará ese error. Entonces Pablo dice, para que yo no me crea mucho, fíjense todavía cómo él con tanta humildad dice, para que no me vaya yo a creer mucho porque recibí tanta maravilla, y Dios todavía me quiere tanto que me puso algo ahí para acordarme que yo soy humano, para acordarme que soy persona, para acordarme que fallo, para acordarme que tengo errores. Pero no te sientas mal porque te dejé ese chip, vamos a hablar en términos más modernos, no te sientas mal porque te dejé ese chip de falla o ese chip irregular o de cometer errores. Porque por eso que eres humano, por eso que caes en esas fallas, por esa debilidad que tienes, ante ese reconocimiento, es porque te hago más poderoso. A mayor cantidad de humildad, a mayor cantidad de reconocimiento que sin él no podemos crear nada, es que nuestra palabra es más poderosa. Pero volvemos a lo que dice Pablo. Pero no es por nosotros, es por la gracia que se nos da para poder manifestar esto. Sin la gracia de Dios, no entenderíamos ni jota de lo que acabamos de decir. Entonces, las 2 manifestaciones de la gracia de Dios en nosotros es, una, es que nos transforma, y 2, que nos sostiene en nuestras debilidades, nos permite seguir siendo hijos de Dios, nos permite ser felices, nos permite ser libres, nos permite ser mensajeros, nos permite sentirnos poderosos, aún en esa debilidad. Porque es su gracia la que habla a través de ese servidor, porque es su gracia la que habla a través tuyo, porque es su gracia, si tú la permites, que tú seas quien la manifieste. Si no pones la fe que te toca y las obras que acompañan a la fe, no vas a poder observar la gracia que está sobre tu vida, aunque esa ya está ahí. La gracia de Dios ya está dada. No es que te la ganes o no la ganes,
es que no la vas a notar, no la vas a sentir, no vas a acceder a la más alta maravilla a la que podemos acceder. ¿Cómo podemos acceder? Pues con fe. La palabra de Dios dice que Él nos ofrece una vida eterna con Él. Y yo creo firmemente en eso. Si soy de los que se mete a la Biblia tratando de encontrar, oye, ¿sí será cierto lo de Adán y Eva o es nada más una, para que te des la idea? Oye, ¿sí será cierto eso de que Elías dejó al mundo sin llover durante 3 años y medio o nada más es una metáfora? Oye, de entrada tu fe no está. Obviamente tus obras no lo van a soportar. ¿Cuándo vas a dar la gracia? No se puede. Aunque ese ahí esté. Por eso es que te invito a que la dejes. Y una vez que la alcances a observar, una vez que digas, híjole, ya la vi, pues haz lo que manifiesta Pablo en Hechos 20, 22 al 24. Se me acompañan ahí. Hechos 20. Vamos a leer del 22 al 24. Dice, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu de Dios, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. O sea, él ya sabe a lo que va. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Voy a repetir la última frase. ¿Cuál está hablando? Lleve a cabo el servicio que me ha encomendado, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Evangelio es mensaje, o buena nueva. ¿Cuál es el mensaje? La gracia de Dios. Yo te puedo hablar, hermano, y lo creo, lo he dicho varias veces. Sostengo firmemente que es difícil encontrar hoy en día. Estaba hablando, digo, quien pueda ver un Facebook, obviamente está en sociedad. Obviamente vive en una ciudad o en algún pueblo, pero está en el mundo moderno, vamos a llamarlo así. No vive en una isla apartada de toda la humanidad sin que nadie lo toque. Creo que eso ya no existe. Por tanto, estoy seguro que has hablado de Dios. Has escuchado de que existe un Dios maravilloso, poderoso, creador de todo el cielo, la tierra y todo. Ya lo has escuchado. No puedes decir que no has escuchado de Él. Y entonces de repente nos dicen, tú llegas con una persona y le dices, es que vengo a platicarte un poquito de Dios para que alcances la salvación, vivas en libertad, seas feliz. ¿Qué te van a decir la mayoría de la gente? Te va a decir, sí, ya sabía. Sí, ya lo he escuchado. En todos lados, hasta hay mensajes por internet. Sí, ya sé. Dios nos promete que vamos a alcanzar la vida eterna si me porto bien. Es lo que te van a contestar todos. Pero ¿qué pasaría si no les hablas de Dios? ¿Qué te parece si les hablas de la gracia que Dios nos da? Son dos cosas distintas. Dios es Él, es el creador, es el dueño de todo. La gracia es su forma en que manifiesta su amor hacia con nosotros. ¿Has escuchado hablar de la gracia? ¿Sabes cómo se mete en tu vida y cómo te hace sentir esa libertad? Ya sé que entiendes el concepto de libertad, ya sé que sabes que te tienes que portar bien, entendiendo el cumplimiento de las obras, mandamientos y demás. Qué bueno que ya lo sabes. Pero ¿te queda claro cómo funciona la gracia? Yo te puedo asegurar que muchos te van a decir cómo que es la gracia. Para eso es el mensaje, para que entendamos que la gracia de Dios es la manifestación de su amor directamente para con nosotros. Su amor no tiene duda, su amor no es en ningún sentido incompleto. Pero logramos entender nosotros a través de la gracia cuando nos toca. Entonces Pablo dice, para dar testimonio del mensaje o de la buena nueva de la gracia de Dios. Lo que le está diciendo es, ustedes ya sabían de Dios, pero tal vez no sabían de la gracia que Dios pone en nuestra vida. Cuando hablamos de las obras y la fe entre Pablo y Santiago,
era cumplimiento de la ley, ¿se acuerdan que decía? El cumplimiento u obediencia de lo que se nos pide, como parte integral o complementaria de la fe. Al hablar de la gracia, dice es la noticia, la certificación de que entonces va a tener éxito. Porque en Romanos 4:16, que es donde yo empecé a leer y que de ahí surgió todo el mensaje, dice: por eso la promesa viene por la fe. La promesa es que sucederá y tú le pones la fe. A fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no solo para los que son de la ley, sino para los que también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Es decir, otra vez, no es las obras, es por la fe que se manifiesta a través de las obras, pero estas dos, que tú las debes, porque es tu chamba, ponerlas al máximo, solo quedarán selladas con la gracia de Dios. Es como poner perdón el ejemplo bien tonto, pero no sé si yo estoy abusando de esos ejemplos tontos, pero muchas veces yo creo que los pienso para mí, para yo entenderlos, y pienso que a lo mejor para ustedes es igual. Cuando tú pones un trozo de carne en un sartén, en un asador, lo pones y lo volteas, ¿para qué? Para que quede sellado. ¿Qué significa? Que todo el juguito, que es lo que te comes, quede adentro. Tu fe y tus obras quedarán selladas con la gracia de nuestro Dios, para que no estén huecas, para que no estén vacías, para que tengan un fin. Y ese fin, regresándome a lo primero que dije en el día de hoy, es que tú cumplas tu misión, Pablo, de llevar el mensaje, la buena nueva de que la gracia de Dios está aquí. Tú ya sabes que Dios está aquí, eso ya lo sabes. Pero yo vengo a decirte que la gracia de Dios, y lo que es la gracia, está por tocar a tu puerta. Ese es el mensaje que te quiero dejar. Eso es lo que te quiero decir, que hay que aprender. Es el conocimiento nuevo, es la sabiduría nueva. Porque a Dios hasta el enemigo lo reconoce. No puedo por ahí venir uno de estos versos que leí. Hasta el enemigo lo reconoce y dice, y tiembla. Todo el mundo lo conocemos, ¿sí? El tema es, ¿sabes cómo actúa Dios? ¿Cuál es tu chamba? Llevar el mensaje, sí, de Dios, de la promesa de Dios, pero que quede bien claro de cómo la gracia actúa en tu vida. Entonces volvemos a lo que dijimos al principio de la plática del día de hoy. Varones, agarremos esta responsabilidad. Estudiemos esto. Asumamos nuestra responsabilidad. Porque está claro, y hablaremos de eso en próximas semanas, ¿cuál es la responsabilidad de un varón? Es cabeza de su familia. Como el Señor es la cabeza de él. No está puesta de gratis, no está puesta nomás porque sí o porque estás más grande, más fuerte físicamente que las mujeres. Hay una razón por la cual los varones somos distintos a las mujeres. Y eso es porque tú tienes una chamba distinta. Te pido que si no te quedó claro el mensaje, escríbenos. O vuelve a ver este mensaje. Investiga, busca, como te decía, agarra una Biblia, agarra otra Biblia, agarra un libro adicional, un libro de historia, entiende el concepto, pero al final deja que nuestro Dios actúe con fe y su manifestación de obras respectiva. Él tocará tu vida. Yo me acuerdo perfectamente el día que el Señor me tocó, así, claramente casi te puedo decir hasta la hora, y ese día mi vida cambió, y empezó. No fue mágico, o sea, no fue, ¿cómo decirlo? Ya al día siguiente ya estaba yo aquí compartiendo un mensaje, no. Pero empecé a entender cosas. Creo que las primeras cosas que entendí después de esa vez fue que vi a mi hijo y dije, no puedo no enseñarle cosas. Me acuerdo que ese día, yo a la iglesia les voy a platicar, para los que no me conozcan, yo era de los que durante años iba y me sentaba, diezmaba, y ya decía, pues yo cumplí, ¿no? O sea, estoy dentro del contexto general. Pero Dios me dio el entendimiento que si yo seguía haciendo eso, mi hijo iba a hacer lo mismo. Entonces un día dije, me voy a parar a recoger los diezmos. Así. Me paré a recoger los diezmos. Y mi hijo estaba acá, como siempre, está chiquillo, se volteaba para todos lados.
Y me veía así como así. ¿Qué pasó? ¿Qué se paró a hacer mi papá? Eso nunca lo había hecho. El siguiente domingo, hago lo mismo, me dije, voy a recoger los diezmos. Se me pegó así, me agarró la mano y se fue conmigo. A las 3 semanas, ya eran puros niños los que se paraban los diezmos, ya los adultos ya los sacaron. Me acuerdo que hasta corrían los niños al frente de la congregación, corrían porque querían alcanzar las 4 canastas. Yo me siento bien orgulloso, como dice Pablo, me voy a jactar de que hice algo que despertó en muchos niños la intención de hacerlo. Tal vez no entendían qué estaban haciendo, pero estaban ayudando a la iglesia. Empezó porque tomé una decisión, porque mi hijo la vio, la siguió, los otros niños dijeron, pues yo también. Pero no me jacto porque fui yo. Agradezco porque fue la gracia de Dios que me dijo, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo para que tu hijo entienda su labor. Entonces yo le agradecí a Dios. Gracias porque me permitiste tomar una decisión así pequeñita, pero hasta en esos niveles actúan nuestros hijos. Entonces yo te invito, varón, a que todo, desde tu forma de hablar, lo que comes, las personas con las que te juntas, inclusive hasta en dónde trabajas, porque muchas veces trabajamos en lugares que no tienen los valores adecuados, cuestiones si es lo correcto. Pon a trabajar tu fe para que desarrollen las obras y te aseguro que la gracia llegará. Te aseguro que la gracia te habrá de envolver, te habrá de cuidar, te habrá de transformar y sostener. Es lo más alto que podemos desear, es la gracia. Y repito lo que dijo la película, yo deseo la gracia de Dios en mi casa. ¿Qué hombre no la quisiera?